Bueno, es una noche con el periférico súper concurrido en la Ciudad de México. Nos costó un trabajo llegar tremendo y yo sé que mucha gente quiso llegar y no pudo. Esto está tremendo también y qué padre que podemos transmitir en las redes para que la gente pueda de todas maneras recibir lo que el Señor ha preparado. Estoy aquí con una grata compañía, está conmigo la pastora Edith y está conmigo la evangelista Georgina, y pues es precioso poder ver que seguimos con este curso de guerra espiritual. Yo no sé, Dios ha mostrado cosas a mi vida tremendas a través de este curso. Ha sido fuerte lo que se ha levantado en mi corazón, el dolor por las personas que no conocen esto, que piensan que un cristiano no puede ser tomado por el enemigo. Es una mentira más grande que no sé, que Bellas Artes, para que me entiendas, ¿no? Está tremendo esto y claro que no solamente eso, sino puede tomar tu cuerpo, puede tomar tu mente, puede tomar áreas de todas tus emociones, todas tus decisiones. Una vez que toma tu voluntad, es tremendo ver lo que el diablo puede hacer con una persona. Y cuando nosotros somos libres, podemos empezar a ver la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y esa libertad se consuma, por supuesto, por la sangre del Cordero, pero la sangre del Cordero opera con cada revelación que tenemos. A mayor revelación, mayor liberación, decía el pastor Acero, y lo honro, está ya con el Señor, pero muchas cosas me enseñó ese hombre y cosas que marcaron mi corazón y marcaron mi vida. Queremos saludar a todas las personas que nos ven allá en Costa Rica, profeta Brenes, querido pastor, pastora Dina, allá en Cuba, el pastor Mariño, en Estados Unidos, ¿en dónde más? En Campeche, en Querétaro, en Argentina, en Dominicana. Ayer me encontré un mensaje muy bonito de una dominicana, Puerto Rico. ¿Qué más tenemos por ahí? Venezuela, ¿qué más? Uruguay. Hay muchos lugares de donde nos ven y nosotros nos sentimos gozosos de poder compartir la palabra y poder llevar hasta ustedes esta situación que nos costó tanto a nosotros también entender esta revelación. Porque tienes que romper estructuras, ¿no? Si tú no rompes estructuras mentales de donde te enseñaron, de la religiosidad, porque todos venimos aquí de determinada religiosidad. Si no es de la iglesia tradicional del país, es de la iglesia tradicional cristiana, ¿no? A donde muchas personas no entienden lo que significa que un cristiano también puede ser oprimido, no solamente oprimido, sino tomado por demonios, y esto hace que la persona se enferme, que la persona viva en amargura, que las maldiciones generacionales operen a su ancha, que muchas situaciones que nosotros permitimos de niños, de adolescentes, aún de adultos, sigan operando y en la tercera edad cobrarán la factura, ¿no? Y mucha gente piensa, todos tenemos que morir enfermos, todos tenemos que sufrir. No, mira, aquí las chicas dicen que no. Sabemos que Cristo sufrió en la cruz. Sabemos que el Señor padeció por nuestras enfermedades, padeció por nuestros dolores, por nuestras rebeliones, por nuestras iniquidades. Padeció por todos los errores que habíamos cometido. Y en su amor, y como siempre les digo, Él generosamente nos regaló todas las cosas, ¿no? Herederos y coherederos de la gloria de Dios, y nos regaló también estrategias y herramientas para poder salir de esas artimañas del diablo, porque no ignoramos sus maquinaciones. Y ahora que conocemos cada vez más lo que el enemigo hace, está padre, ¿no? Porque dices, pues ya te vi, ya entendí lo que estás haciendo y pues no te lo permito, Satanás. Y muchas de las cosas que nosotros hacemos en la vida o permitimos en la vida son porque nosotros no entendemos que Él nos engaña, nos seduce, nos engaña y nos hace pensar cosas que no son.
mintiéndonos, porque él es el padre de mentira. Y como el padre de mentira, lo que quiere es destruir a la humanidad entera. Él ya está destruido, pues quiere llevarse a cuantos más pueda, ¿no? No me voy a ir solo, decía uno. Me voy, pero me llevo unos cuantos conmigo, ¿no? Y es tremendo porque los seres humanos estamos supeditados a espíritus superiores. Bueno, primero quiero decirles que esa prédica está tremenda, se llama Él llevó cautiva la cautividad. O sea, si alguien estaba cautivo que merecía ser liberado, Él esa cautividad la llevó, la tomó y liberó a todos aquellos que ahora creemos en Él y nos dio la posibilidad de liberar también a otras personas, ¿no? Y de poder mostrarle a otras personas que hay posibilidades, hay formas. No tienes que vivir una vida de tortura, de dolor, de angustia, de soledad, de tristeza, de depresiones. No, tú no tienes por qué vivir así, porque el Señor ya lo padeció en la cruz. Y este es el curso de guerra, tema número 4. Vamos por el tema número 4. Y recordemos que algunas personas no comprenden lo que es un curso. Un curso te va metiendo y te va metiendo y te va metiendo en la información. Y tú vas recaudando, recolectando información y un día tú lo vas a sacar. Un día saldrán esos depósitos cuando tú tengas que enseñarle algo a alguien acerca del tema que tú estás viendo. Por eso, organizar la información es como organizar tu cuarto. A lo mejor me vas a decir, ay, pastora, mi cuarto está hecho un desastre. Pues velo organizando, porque así como está tu cuarto, está tu mente. Así como está tu casa, está tu mente. Y a veces yo tengo algo desorganizado en mi casa y no paro hasta organizarlo, porque digo, no voy a poder descansar realmente hasta que yo organice esta situación. Y sí, cuando termino de organizarlo, me siento contenta, me siento tranquila. Es lo mismo con la información que el Señor nos da en la palabra de Dios. Nosotros necesitamos entender que no son conocimientos por ahí, uno por acá y el otro, no, todo se entrelaza íntimamente para mostrarnos a Cristo y para mostrarnos todas las posibilidades que nosotros tenemos a través de esa preciosa muerte de Jesús en la cruz. Por eso, yo sé que hay muchas personas que predican acerca de la liberación o de un tema, pero no explican a la persona los principios o los fundamentos para que la persona pueda entender ¿por qué hacer eso, no? Por ejemplo, la gente abre aquí las redes y dice, hay guerra espiritual. Pues, ¿qué es eso, no? Si Jesús ya ganó la guerra, ¿por qué nosotros tenemos que pelear batallas? ¿Por qué pelear si Jesús ganó la guerra? Porque resulta que hay un mentiroso por ahí que se la pasa engañándote y conforme te engaña y te seduce, él puede entrar a tu vida, entrar a tu familia, entrar a tu territorio, entrar a tu país, entrar a tu continente, entrar al mundo entero. Así lo hizo, y este es un verdadero problema porque a través de esa seducción y de toda esa mentira, el diablo condujo a millones de personas al infierno y aquí en la tierra a millones de cristianos a vivir una vida desolada y triste. Y cuando yo no conocía esto, créeme, ¿podrías apagar el ventilador? Cuando yo no conocía esto, yo vivía, no entendía las posibilidades, porque las herramientas tienen que completarse para que tú puedas salir de esas cavernas de oscuridad. No se trata solamente de la entrega, no se trata solamente del carácter de Cristo, se trata también de ser libres de demonios y libres de todos esos espíritus inmundos que han tomado esas áreas de nuestra voluntad, a donde decía Pablo, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, ¿no? Y Pablo en ese momento seguramente no tenía el dominio propio que tenía en Filipenses cuando dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Si no, no hubiera dicho en aquel tiempo, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Sin embargo, cuando él crece, cuando él libera su vida, cuando él entiende el dominio propio con el cual él se tenía que mover, él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ¿saben qué? No me causen aflicción y no me causen amarguras, porque yo, si puedo, voy a morir por Cristo, y el Señor me liberará si es aquí o si es allá.
pero finalmente yo seré libre, ¿no? Entonces podemos ver cómo un Pablo también tiene una trayectoria donde él crece en el espíritu y empieza a tener ese dominio propio y no permite ninguna acechanza del enemigo. No deis lugar al diablo, decía Pablo, no le des lugar al diablo. Y yo creo que muchas de las cosas que hay en la palabra nos instan a que nosotros seamos libres de esas operaciones, de esas maldiciones generacionales, de todas esas cosas que fueron pasando durante siglos, en donde nosotros hoy tenemos esas situaciones y nosotros no podemos a veces salir por más de que oremos, de que leamos. Sí, préndelo, hace muchísimo calor. Discúlpenme, es que siempre tenemos congregaciones súper calientes. Nunca nos ha tocado una congregación fría. Mejor sí con el ventiladorcito. Entonces, vamos entendiendo quiénes somos, vamos entendiendo qué autoridad puede tener el diablo, qué autoridad tengo yo, qué autoridad me dio Jesús, quién ganó la autoridad, quién la perdió, porque el diablo, ¿sabes qué? Es un loser. El diablo está vencido, el diablo ya fue vencido, el diablo ya perdió. En el momento que Jesús murió en la cruz, el diablo fue juzgado eternamente. Y él lo supo, ¿no? Él supo que ya no había oportunidad para él y dijo, bueno, ok, no hay oportunidad para mí, pero voy a engañar a cuantas personas pueda y me voy a llevar a mucha gente al infierno. Por eso tú tienes que escapar no solamente del infierno, sino que también tienes que escapar de esa vana manera de vivir la cual heredaste de tus padres. Y es lo que dice la Biblia, que tenemos que escapar de esa vana manera de vivir la cual heredamos de nuestros padres. ¿Por qué? ¿Porque nuestros padres eran malos? No, no es que nuestros padres eran malos. No sé si eran malos o buenos tus papás. Simplemente trae toda la herencia maldita de pecado desde Adán y Eva, y los padres pues no las pasan a nosotros, ¿no? Sus padres a ellos los abuelos, y así nos vamos. Entonces, Pedro dice, ¿no?, que tenemos que salir de esa vana manera de vivir, la cual heredamos de nuestros padres. ¿Por qué? Porque la vida en Cristo es una vida completamente diferente. Y si tú te conformas, a ver, tú tienes que cambiar tu manera de pensar. Tú no te puedes conformar con una vida de cargas, con una vida de pruebas, con una vida de dolores, Bueno, es que yo pienso que nosotros tenemos que aprender a actuar correctamente y vivir correctamente para que Dios se goce, porque dice que Él está esperando para tener misericordia. ¿Qué está esperando, hija? Él lo que está esperando es que tú reacciones y yo reaccione. Está esperando que yo opere conforme a la voluntad del Espíritu Santo, conforme a la potestad del Señor. ¿Para qué? Para que Él pueda bendecirme. Porque Él desea, el deseo de Él es bendecirte. ¿Por qué no te bendice? Porque nosotros estamos en un cúmulo de errores a donde el Señor sabe que el diablo tiene demasiada legalidad en nuestra vida. Por eso, este curso de guerra es para quitarle la legalidad al diablo y tú empezar a operar en la legalidad del reino. La legalidad del reino nos habla a nosotros de felicidad, de gozo, de prosperidad. Les guste a quien les guste y les disguste a quien les disguste. ¿Por qué? Porque Abraham era riquísimo, Jacob era riquísimo, Isaac, cuando nadie tenía agua, Isaac encontraba los pozos, todo el mundo lo envidiaba. Todos los hombres de Dios tenían riquezas en gran manera. ¿Por qué? ¿Por qué tenían esas riquezas? Porque finalmente era un don, una dádiva que Dios le daba a sus hijos. Porque dice, mía es la tierra y su plenitud, ¿no? Entonces el Señor es un papá amoroso y es un papá generoso, y no solamente quiere prosperarnos en cuanto a lo que es el dinero, sino que nos quiere prosperar en cuanto a lo que es el corazón. Amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese es el deseo de Dios. Ese es el deseo de Dios. Que yo busque autojustificaciones y rollos para pensar que eso era para otros. Bueno, es que yo no quiero arreglar mi vida, ¿no?
Pero fíjate que da la casualidad que yo quiero arreglar mi vida. Y yo quiero arreglar cada situación. Yo quiero crecer en la fe. Y yo quiero que tú crezcas en la fe, crezcas en el conocimiento de Cristo, crezcas en toda la plenitud del Cordero de Dios, para que tú entiendas que ese Cordero bajó aún al infierno a pagar para que tú fueras libre. Pagó todo tu infierno, condensado en 3 días y en 3 noches. Por eso tuvo que bajar al centro de la tierra, ¿no? A las profundidades de la tierra. Si no, ¿a qué bajaría el Señor a las profundidades de la tierra? A subir el seno de Abraham, a llevarse el seno. No, pues se lo hubieras llevado. Lo que pasa es que Él fue a pagar, a vencer las puertas del infierno, a que las puertas del infierno no prevalecieran contra ti y contra mí, y que nosotros pudiéramos tener victoria. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque cuando entendemos lo que es la cruz de Cristo y todo lo que conlleva, y vamos poquito, ¿no? Hay más cosas todavía, pero empiezas a ver y empiezas a decir, wow, es que cada día es mejor, porque cada día entiendo más lo que me pertenece, lo que se me ha concedido, ¿no? Como dice Efesios, ¿no? Que dice que quiere que tengamos un espíritu de sabiduría y entendimiento para que sepamos lo que se nos ha concedido. Y la verdad es que hoy vamos a ver esta prédica y quiero decirte algo increíble. Nosotros tenemos que empezar a reinar aquí en la tierra. Porque Pablo decía, y ahorita lo vamos a ver en un versículo, ojalá reinaseis de verdad con nosotros para que reinásemos juntos, ¿no? Porque el punto de Dios es que tú reines en la tierra, sojuzgad la tierra, señoread la tierra. ¿Cómo señoreo la tierra? ¿Cómo sojuzgo la tierra? Si yo vivo en una casita, no soy un rey, no soy un sheikh, no soy un Shah de Irán, ¿no? Yo no soy nadie pudiente, pero yo puedo sojuzgar el mundo espiritual. Yo puedo reinar en el mundo espiritual. Y yo te aseguro que si tú aprendes a reinar sobre todo lo que son las tinieblas, tú vas a vivir una vida increíble. Porque hay mucho más de lo que tú crees que te oprime. Hay cosas que tú piensas que son válidas, que tienes que vivir así, pero no es así. Créeme que no es así. Nuestra es la victoria. Somos más que vencedores por aquel que nos amó. Y la gente dice, sí, venceremos cuando lleguemos al cielo y se nos pongan vestiduras blancas. ¿Por qué no cambias esa mentalidad religiosa? Y empiezas a vencer aquí. Y empiezas a reinar aquí. Y empiezas a poner a Satanás bajo tus pies. Todos los seres humanos somos espíritus supeditados a espíritus superiores. ¿Entendemos esto? Nadie puede decir, no, es que yo no obedezco a nadie, ni a Dios ni a Satanás. Eso es una mentira. Tú fuiste creado como un espíritu que vas a obedecer o a Dios o a Satanás, ¿ok? Y esto es algo que trae ciertos problemas, porque si tú no tienes revelación de que tienes que obedecer a Dios, el diablo va a infiltrarse y va a meterse por ahí y tú vas a empezar a obedecer a Satanás, y aún pensando de que estás obedeciendo a Dios. Por eso Dios les decía, llegará el momento en que los tomen a ustedes y los maten, aún pensarán que están sirviendo a Dios. Por eso el engaño es tremendo con respecto a lo que el enemigo pone, ¿no? Entonces, nosotros podemos estar supeditados al Espíritu Santo con todo lo que Él significa. Por ejemplo, Isaías 11:2. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Esos son los 7 espíritus de Dios, ¿ok? Así como espíritus inmundos que nos pueden llevar cautivos en el mundo de las tinieblas, ¿no? El enemigo te engaña y te lleva cautivo. ¿Por qué te explico esto? Porque ¿para qué vamos a hacer guerra espiritual si tú no sabes que estás cautivo? ¿No? No, pastora, es que yo estoy esperando que tú hagas guerra espiritual.
pero ¿para qué vamos a...? Yo lo que quiero es enseñarte a que tú te autoliberes. Porque yo te doy una prédica hoy, pero me desaparezco, ¿no? Yo me voy aquí a la congre o donde tú quieras, pero tú a lo mejor sigues tu vida y tuviste la oportunidad de escuchar. Y lo que yo quiero es que tú aprendas a autoliberarte, a entender la condición de cautiverio en la que has vivido y quizás no te has dado cuenta. Proverbios 5:22. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Efesios 4:8-10. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Llevó cautiva la cautividad. Llevó cautiva la cautividad. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo. A ver, entendamos cuando leemos. Descendió a las partes más bajas de la tierra. El infierno está en el centro de la tierra, todos lo sabemos. Por eso habla de las partes más bajas, de las profundidades, ¿no? Del centro de la tierra, dice otra traducción, ¿no? Entonces él tuvo que descender al infierno a culminar el pago, a terminar el pago, a poder vencer no solamente muriendo en la carne, sino separándose de Dios, entrando al infierno, ¿no? Para él poder pagar por ti y por mí. El pago está completo. No solamente pagó lo de la carne, también pagó lo del espíritu. No, es que si tú me vas a decir, ay, pastora, ¿cómo estás diciendo eso? Ay, mira, yo me tardé un montón en entenderlo. Pues decía, ¿cómo? ¿Cómo va a ir Dios al infierno? No, pues se lo está diciendo, ¿no? Lo que pasa es que leemos, pero como tenemos tantas fortalezas en la cabezota, pues no entendemos. Entendemos lo que queremos, pero no comprendemos que Él descendió a las partes más bajas de la tierra y llevó cautiva la cautividad. En primera está hablando de que tomó el seno de Abraham, donde estaban todos los salvos, y los subió al cielo. Pero también hizo que las puertas del infierno no prevalecieran contra ti. Quiere decir que ese cautiverio en el que tú estabas, porque habías pecado, porque eras merecedor del infierno, se borró. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¡Wow! ¡Qué increíble es el Señor! Sí, no, es nuestro papá, es lo máximo. Así que mira, Dios es un Dios muy generoso. Dios no ha retenido nada para Él más que, ¿sabes qué? Más que la perfección, más que ser Dios, ¿no? Pero Dios nos ha regalado, nos ha concedido todas las cosas que Él tiene por ese amor, ¿no? Y yo lo entiendo, cuando tú tienes un hijo, tú quieres que todo lo que tú tienes sea de tu hijo. Es así. Tú no estás diciéndole, Isabela, no abras el refrigerador, esa leche es mía. No, si se la toma, dices, mi vida, tómate la leche, mamacita, a menos que seas un mal padre, ¿verdad? Pero generalmente lo que quieres es que tus hijos disfruten de tu casa. No vas a disfrutar el vecino, va a disfrutar el hijo, ¿no? Y el Señor por eso nos rescató como hijos, porque nos quiso dar todo. Aún nos dio esa autoridad para echar fuera demonios, ¿no? Aún nos dio esa autoridad para entender que al Él bajar al centro de la tierra, llevó cautiva la cautividad. ¿Por qué? Porque ahí le terminó de decir al diablo, fíjate, estás perdido, no hay forma, ya gané, ¿no? Pero tenía que aún bajar al centro de la tierra para terminar ese pago. ¿Sabes por qué? Porque tenía que darnos a nosotros la autoridad, porque Él bajó a profundidades, a abismos que nosotros no podríamos bajar. Y hay muchas personas, ahorita lo vamos a ver, que dicen que nosotros tenemos que bajar a los abismos para llevar cautiva lo que esa persona tiene. No, el Señor ya bajó.
Lo único que nosotros tenemos que hacer es en el nombre de Jesús arrancar a esa persona de esa cautividad, porque el trabajo está hecho. La bronca la tuvo el Señor. Lo que hizo el Señor jamás lo podríamos hacer nosotros. Por eso Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero inmolado, el Cordero que lo que hizo fue llevarnos a los lugares celestiales y sentarnos en los lugares celestiales. Por eso Él es el vencedor, pero yo soy más que vencedora. ¿Por qué? Porque Él me amó, y porque me amó me regaló todo lo que Él ganó, porque si Él no lo hubiera ganado jamás lo hubiéramos podido tener. ¿Entendemos esto? Salmo 68, 18a. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad. Tomaste dones para los hombres. Fíjate, en un salmo también lo dice. La obra de la cruz no terminó cuando Jesús murió, sino que también vino a llevar cautiva la cautividad, lo cual nos da el derecho legal de pelear la batalla y sacar a las personas de las prisiones de oscuridad. Por eso les dijo, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del mar. ¿Pero para qué, Señor? Si tú eres Dios y tú estás hollando serpientes y escorpiones, ¿por qué me quieres dar autoridad a mí? Porque el Señor aún comparte ese poderío que tiene con su pueblo. Por eso dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿no? Y me seréis testigos en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor en su generosidad aún nos compartió esa milicia, las armas de esa milicia, porque Él sabía que quedándonos nosotros aquí en la tierra, el diablo no iba a parar. Mira, querido, el diablo no paró en el cielo, menos va a parar en la tierra. Si no paró enfrente del Todopoderoso, ¿tú crees que Él va a parar aquí? Al contrario, sabiendo que nuestra mente es limitada. Algunos tienen la mente más limitada que otros, ¿verdad? Pero sabiendo que nuestra mente es limitada, no, pues se da unos banquetazos impresionantes. Si nosotros no dependemos del poder del Espíritu Santo, de la guía del Espíritu Santo, de los méritos que Jesús ganó en la cruz, de todo el poder que Jesús ganó en la resurrección, nos va a hacer pomada, nos hace pomada. Entonces, lo que yo creo es que llevando cautiva la cautividad, nos mostró a nosotros que nosotros podemos sacar a las personas que son ignorantes. A ver, no me malinterpretes. No quiero que me malinterpretes. Pero es una ignorancia por falta de instrucción. Por eso es importante un curso, porque no tenemos la instrucción correcta, porque nos han dicho que el diablo jamás puede meterse en un cristiano y jamás puede meterse con un cristiano. Mentira. Eso es una mentira. Y mientras yo creí eso, hombre, estaba bien enchamucada. Y pregúntale a mi hijo cómo le fue. ¿Por qué? Porque pues yo no hacía lo que quería, sino lo que aborrecía, eso hacía. Mi voluntad estaba tomada por Satanás, y pregúntame si el chamaco sufrió. Pero ahora, él mismo me dice, mamá, gracias a Dios por la liberación. Es impresionante ver cómo has cambiado. Bueno, hijo, es que cuando la voluntad es libre, nosotros podemos elegir también libremente a Jesús. Si tu voluntad está tomada por Satanás, ¿cómo vas a elegir a Jesús? No puedes, por más de que quieras, no puedes. ¿Ok? Fíjense. Entonces, esto es para sacarte tú mismo de cavernas de oscuridad y para sacar de prisiones de oscuridad al que tienes al lado, ¿verdad? Porque el que es libre quiere que el otro sea libre. Es muy importante recordar que el Señor vino a salvarnos, pero también vino a deshacer las obras del diablo. ¿Sí? ¿Qué es la mentira, el odio? No, vino a deshacer todas las obras del diablo. Entonces tú tienes las mismas posibilidades. Por eso es importante cuando tú detectas que algo es de Satanás, que no lo dejes pasar.
Y a lo mejor tienes que agudizar un poquitito los sentidos, porque empiezas a ver que algo te molesta y dices, ay, pues si estaba recontenta, ¿por qué me molesta? Bueno, entiende, Dios te está hablando y te está mostrando que eso no es de Él. Por eso te molesta, ¿no? Porque las cosas de Dios nunca molestan, jamás. Y estas obras tienen su origen en los lugares donde el enemigo habita. ¿Ok? Mira. Habíamos hablado muchas veces del trono de Satanás. No, Satanás no tiene un trono. Satanás es el príncipe de este mundo, pero Satanás hubiera deseado poner su trono donde está el trono de Dios, para que le adoren. Pero si Satanás tiene un trono, no lo sabemos. La Biblia nunca habla de que Satanás tiene un trono, pero sí habla de que habita en los lugares tenebrosos, ¿no? Que sube y baja del abismo y que sube y aún sube al cielo y baja y busca lugares donde desde las tinieblas forma planes, estrategias, maquinaciones. ¿Qué es una maquinación? Pensar cómo dañar a alguien. No, imagínense lo que es el diablo. Entonces, es importante que entendamos que hay asignaciones de parte de Satanás para destruirlos. Hay asignaciones desde antes de nacer. Desde que tu mamá te entregó a un espíritu de rechazo, ya estaba el espíritu de rechazo operando sobre ti. Ay, no, pastora, ¿cómo crees que va a operar sobre un bebé? Híjole, mira, yo te voy a decir una cosa. Ahí es donde peor operan, porque es un ser humano indefenso. Ay, pero ¿dónde está Dios que no lo defiende? No, Dios lo trató de defender en el Edén, pero ahora todas esas generaciones han llevado al hombre a esa destrucción. Por eso dice que escapes de esa vana manera de vivir, la cual heredamos de nuestros padres. Así que, como decíamos anteriormente, el enemigo trabaja a través de diseños, ¿no? O sea, el enemigo no es de que, ay, ahora se me ocurrió. No, él hace un plan. Así como el Señor tiene un plan perfecto para tu salvación, para tu vida, que bien harías tú en obedecer al Señor, la verdad, y yo también. De la misma forma, el enemigo tiene diseños malditos para que tú fracases. Por eso es muy importante que nosotros nos apeguemos a Dios. Y Dios, aún el mismo Señor nos avisará cuando hay demonios que están tratando de operar en nosotros o en los demás. Porque yo a veces le digo, Señor, ¿qué es esto? Y dice, cuidado, porque el enemigo está haciendo esto, tienes que reprenderlo, tienes que desecharlo, tienes que revertir las tinieblas, tienes que parar esto, tienes que echar fuera demonios. Y él mismo es el que me dice, opera en lo que yo te mandé operar. ¿Por qué? Dime, a ver, explícame una cosa. ¿Por qué los 70 fueron a echar demonios, echaban fuera demonios? Y ahora hay ciertos sectores de la iglesia cristiana que dicen que eso es del diablo. Porque es el mismo diablo el que está interesado en que tú no sepas eso. Si tú no sabes que tú tienes que echar fuera demonios, no, hombre, pues una demoniera la que tienes ahí. Una habitación de demonios, ¿no? Tu casa, tu colonia, todo lo que tú pisas o ves. En cambio, si tú tienes revelación de que el diablo tiene diseños desde el inframundo, como lo podríamos llamar, pues tú empiezas a pensar, Señor, por favor, avíspame, ¿no? Señor, por favor, muéstrame, porque la gente está, ay, Señor, ayúdame. Dice, pero yo ya te ayudé. Y tú no quieres tomar todas las estrategias. Acércame el ventilador, gorda. Tú no quieres tomar las estrategias. Tú quieres quedarte como con esas fortalezas que el enemigo ha puesto en tu vida para que tú no entiendas que tienes que pelear la batalla, la buena batalla de la fe. Por eso, ¿por qué pelear batallas si la guerra está ganada? Pues por lo mismo de que aunque Jesús ya ganó, aquí nosotros estamos enfrentando todas las estrategias del enemigo, en donde el enemigo viene y te engaña, y tú a través de la fe le das legalidad y él empieza a operar.
y te puede llevar hasta las cosas más espantosas que te imagines. Las enfermedades más horribles que te imagines. Los dolores y las traiciones más espantosas, los matrimonios más tortuosos que te puedas imaginar. Entonces, ¿cuál es el punto, chavos? ¿Cuál es el punto? El punto es que hoy nos avispemos y digamos, ok, si la sangre de Cristo a mí me ha limpiado de todos los pecados, que yo lo creo, ¿por qué yo sigo aquí sufriendo con ciertas cosas? Ay, porque tu antigua naturaleza, no, es que le habíamos echado la culpa a toda la antigua naturaleza. Y por más de que golpeábamos la carne y golpeábamos la carne y no se iban. Hasta que un día entendimos que eran espíritus inmundos que habían tomado la voluntad, entonces teníamos que quitarle esos títulos, esos decretos, esa acta de los decretos que nos era contraria, empezar a cancelar esa acta, empezar a quitarle, porque ¿sabes qué pasa? Jesús ya murió en la cruz, pero tú sigues creyendo que tú eres el mismo que cuando estabas en el rancho. Porque hay un acta de los decretos en tu contra. Y tú tienes que empezar a detener esa acta y a cancelar esa acta, ¿no? Como yo hice ayer con mi hijo, le hablé y le dije, hijo, siéntate por favor. Le mandé un mensaje y le dije, escúchame bien, yo cancelo toda palabra ociosa, toda maldición, toda palabra triste, desafortunada que yo dije en contra de ti cuando tuvimos problemas o cuando estuvimos en discusiones o cuando te portaste mal o cuando yo estuve de mal, todo lo cancelo en el nombre de Jesús. Tú vas a ser un hombre victorioso, un vencedor. Tú te vas a levantar y vas a tener prosperidad y vas a tener una familia increíble. Tus hijos te obedecerán, tus hijos serán maravillosos. Todo lo que me acuerde y lo que no me acuerde, yo le quito todo título a Satanás que yo puse sobre ti. No, hombre, mi muchacho me dijo, muchísimas gracias, ma. ¿Lo entendió? Dijo, wow, esto es a todo dar, ¿no? Porque instintivamente sabes que la palabra de alguien que ha tenido autoridad te ha hecho pomada. ¿Te han dicho algo? ¿Te han etiquetado? ¿Han puesto un título? ¿Te han dicho, tú vas a ser como tu papá? Y tú traes toda la vida eso en tu interior. Es que tengo que tener cuidado porque yo voy a ser como mi papá. Yo voy a fracasar como mi papá. Yo lo cancelo en el nombre de Jesús. Y yo declaro victoria sobre la vida de mi hijo. Declaro victoria sobre tu vida y sobre tu vida. ¿Y sabes qué? Eso se trata de creerlo, se trata de entenderlo. Se trata de saber que las palabras tienen poder. Porque por la palabra de Dios el Señor creó los cielos y la tierra. Y tú vas a decir, pero era la palabra de Dios. Sí, pero el Señor dice que te has enlazado con los dichos de tu boca. Quiere decir que tu palabra tiene poder. Entonces, para hacer guerra espiritual, tú tienes que romper todas esas fortalezas que tienes en tu corazón. Porque si no las rompes, esa religiosidad, esas viejas usanzas, esto quién sabe si sea de Dios. Ay, por favor, ¿por qué no te preguntas si es de Dios cuando pecas y cuando estás dándole coba al diablo? Pero cuando te dicen cómo salir, quién sabe si sea de Dios. ¿Sabes qué? Yo creo que el más interesado en que tú pienses eso, de que quién sabe si es de Dios, es el diablo. Y si tú escudriñas la palabra, el Señor habla de lo que es la boca. El Señor habla que tu boca tiene poder de vida y de muerte. Y si yo hablé palabras feas contra ti o contra mi hijo, pues yo recordé de repente y dije, oye, yo dije un montón de cosas cuando estaba enojada con Natán. Yo tengo que revertir cada palabra y yo tengo que revertir toda la intención. Todo lo que yo entregué al diablo, a mi hijo, hoy se lo quito, hoy lo arrebato. Hoy arrebato a mi hijo y lo entrego al Señor Jesucristo. Lo entrego y profetizo sobre cada uno de ustedes, sobre mi hijo, sobre ustedes, sobre ti, evangelista, pastora, sobre ti, Ángel, que de verdad viene prosperidad, viene bendición y que no vamos a hacer lo que el diablo quiso, porque todas esas palabras salieron del corazón de Satanás. El Señor siempre te bendecirá, el Señor siempre quiere bendecirte.
Entonces trabaja a través de diseños, lo cual es importante comprender, ya que los diseños de Dios siempre prevalecerán a causa de la victoria de Cristo, pero los diseños de Dios, así como los diseños del diablo, se activan a través del botón de la fe. Ay, pastora, yo tengo muchísima fe en Dios. ¿Y por qué entonces hablas todo lo contrario? Mentira, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú tuvieras tanta fe en Dios, tú estarías diciendo: el Señor quiere que yo sea prosperado y que tenga salud conforme prospera mi alma. El Señor quiere que yo sea bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. El Señor dice que yo estoy sentado en lugares celestiales con el Señor Jesús. El Señor dice que el Señor me redimió de la maldición y que clavó el acta de los decretos que me era contraria. Lo sabes, pero no lo crees. ¡Qué calor! ¿Qué sí que hace calor en esta casa, de veras? ¿Será la unción o qué será? Entiéndeme. Lo sabes, pero no lo crees. ¿Cuántas cosas en la palabra lees, pero no las crees? ¿Por qué lees que el Señor envió a los 70 a echar fuera demonios, a establecer el reino de los cielos, a sanar a los enfermos? ¿No? Pero, ¿y por qué es? No, es que eso era para la iglesia primitiva, pastora. Pero los 70 no eran de la iglesia primitiva, no eran los apóstoles. Los 70 dice que tomó 70 discípulos de ahí, de su grupo. ¿Y sabes qué? Entre esos 70 estoy yo. Porque el día que yo vi ese versículo, yo dije: el Señor llevó cautiva la cautividad. Y el Señor me dijo a mí que yo tengo que ir a echar fuera demonios. Y el Señor me dijo que yo no puedo ver a alguien que está desolado y triste y quedarme así tan tranquila. Que yo tengo que pelear y ser una guerrera. Y sacarte a ti de cavernas de oscuridad. Y sacarte a ti de toda la maldición que tú crees, en la que tú crees que estás. Y ojalá te caiga el 20, porque esta cabeza dura fueron años que yo, con estas fortalezas que tenía de estas viejas usanzas, decía: no, esas doctrinas deben ser doctrinas de demonios, como escuché a unos pastores que dije: y ojalá me escuche. No son doctrinas de demonios, porque mientras yo estuve bajo tu iglesia, me volví loca de dolor, hasta que entendí la liberación, hasta que salí de esa doctrina que tú tienes, en donde dices que todo lo que es el bautismo en el Espíritu, las lenguas, los dones espirituales, la liberación, son doctrinas de demonios. No es cierto, no tienes revelación, no tienes idea lo que estás diciendo, porque cuando tú vivas lo que vivimos nosotros ahora, vas a decir: pero ¿cómo pude perder el tiempo de esa manera? Y la victoria fue de Cristo. Apocalipsis 5:10. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y reinaremos sobre la tierra. Y cuando yo leía este versículo decía: sí, reinaremos. Cuando venga la nueva Jerusalén o en el milenio. No, el Señor quiere que reines hoy. Entonces hoy podemos vencer, porque en los cielos los diseños también han sido terminados a nuestro favor. Consumado es. Y Él llevó cautiva la cautividad. Imagínate, en el cielo, Él dijo, en la cruz dijo: consumado es. Y cuando descendió y ascendió, llevó cautiva la cautividad. Fue como decir: ahora también consumado es, que prevalezca la iglesia en contra de Satanás, ¿no? Y podemos prevalecer en contra del enemigo a través de la fe. Y a través de la fe tú haces guerra. A través de la fe tú te levantas a tomar las herramientas, todo lo que Dios nos dejó para esa milicia, ¿no? Yo de verdad digo: Dios, ¿cómo es posible que no entendí esto durante 28 años? Y a los 28 años en Cristo entré en un lugar donde me empezaron a decir y yo dije: ¿pero cómo? ¿Qué es esto? No, yo me voy porque esta iglesia, quién sabe qué cosa dice. Y tú no tienes idea lo que yo aprendí en esa iglesia. Tú no tienes idea lo que yo viví en esa iglesia. Maravillosamente empecé a ser libre. Se fue un espíritu de orgullo, se fue un espíritu de imprudencia, se fue un espíritu de falta de perdón.
un espíritu no perdonador. Se fueron varios espíritus que torturaban mi vida de día y de noche. Y yo entendí lo que era esa libertad. Al bajar el Señor a las partes más profundas de la tierra y llevar cautiva la cautividad, también obtuvo el derecho legal. Oye, pero ¿me vas a decir, pastora, que Dios no tenía derecho legal? No, sí tenía, Dios siempre tiene derecho legal, pero resulta que Dios vino a representarte a ti, a mí. Nosotros habíamos perdido el derecho legal, ¿no? Por eso Dios vino como Dios y vino como hombre. Entonces, Él tenía que recuperar ese derecho que el hombre había perdido para poder regalárselo al hombre. ¡Wow! Qué increíble es esto, ¿no? Entonces, Él, delante de todas las potestades, principados, autoridades del cielo, del infierno, tuvo que recuperar legalmente, como ese cordero, ¿no? Que era desangrado y después era quemado fuera del campamento, ¿no? Por eso Él tuvo que bajar al infierno para Él poder completar el pago y tener la legalidad total en espíritu, alma y cuerpo. Porque aquí tú y yo vivimos en el cuerpo, pero somos un espíritu y un alma dentro de un cuerpo. Nada más es como el envase, ¿no? Que algunos sí lo tienen bien maltratadito el envase, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pero es el envase, porque lo que va a prevalecer, lo que no cambia, lo que no va a morir es el alma y el espíritu. El alma son mis emociones, es mi yo, lo que soy yo. Y el espíritu del Señor, que el Señor me hizo renacer en el espíritu, ¿no? Mi espíritu estaba muerto, separado de Dios, porque recordemos que muerte es separación de Dios, ¿no? Y el Señor lo hizo vivir porque se unió su Espíritu Santo con mi espíritu y hizo vivir mi espíritu. Ahora yo tengo el Espíritu Santo, que es vida y vida en abundancia, ¿no? Entonces, Él completó la obra, espíritu, alma y cuerpo. También obtuvo el derecho legal para entrar con su victoria a los lugares de sombra de muerte. ¡Guau! No. De cautiverio para tener también las llaves de las puertas del infierno y de la muerte. Tú vas a decir, no, el diablo se las dio porque era Dios. No, porque Él vino como Dios y como hombre. Y para que tú y yo tuviéramos victoria contra las puertas del infierno, Él tenía que con legalidad ganar esa victoria. Por eso es el Cordero que todos adorarán, porque nadie pudo hacer lo que Él hizo. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, que tú eres Gina, que tú eres Edith, que tú eres Ángel, que tú eres Diana. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, la roca es Cristo, ¿no? Sobre la roca que es la cabeza, edificará su iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, porque el Señor no necesitó bajar para saber lo que iba a hacer. Él sabía que iba a vencer, ¿verdad? Esto se lo dijo a Pedro antes de bajar. Y todo lo que atares en el cielo será atado en la tierra, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Qué rara expresión, pastora. Pues ahí está la legalidad que tienes. Ahí está la autoridad que te dio el Hijo de Dios. Te dio tal autoridad que por su muerte y su victoria, al creer en Él, tú tienes la autoridad para desatar el Espíritu Santo en la tierra, porque hay muchas veces que las personas están tan atadas por demonios que tienes que atar demonios y desatar toda operación del Espíritu Santo, porque con su falta de fe ellos han imposibilitado al Espíritu Santo. Por eso el desatar y atar va más allá de lo que nosotros pensamos, ¿no? Y algún día les voy a dar creo que tenemos una prédica, ¿no? ¿Verdad? Se las voy a dar, porque es increíble las posibilidades de atar y desatar las cosas. Job 38, 16 al 20. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar? No. Hay lugares, han llegado a 200 kilómetros de profundidad en el mar.
no han podido llegar más profundo, y tiene más profundidad, y tiene más seres, y tiene, ¡ay! El mar. Nosotros crecimos en el mar, y teníamos una casita ahí en Santa Teresita, en Buenos Aires, en Argentina, y el mar es imponente. Y el Señor, y Job dice, Dios le dijo, ¿has entrado tú hasta las profundidades del mar? ¡Ay, no, Señor! ¿Has andado escudriñando el abismo? Fíjate cómo el Señor es increíble, ¿no? Porque Él fue lo que hizo, se metió al abismo, se metió a las partes más profundas de la tierra. ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Y has visto las puertas de la sombra de muerte? Dios mío. ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes esto. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? El Señor. Es tremendo el Señor. ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Él bajó hasta los lugares más profundos, ¿no? Donde también estaban encarcelados los espíritus que dicen Judas, ¿no? ¿Se acuerdan? Que se llegaron a las hijas de los hombres, las hijas de Dios, y que de ahí nacieron los gigantes, los nefilit, ¿no? Para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa, de las tinieblas. Apocalipsis 1:18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hay un versículo que me encanta, que dice que la puerta que Dios abre, nadie la cierra. Y la puerta que Dios cierra, nadie la abre. Él tiene las llaves. Él abre y cierra a su placer. Y ahora, aún legalmente, porque dice, me diste cuerpo, ¿no? Me dice que habían corderitos y habían sacrificios, pero no te bastaron, Dios, entonces me diste un cuerpo, Dios, para que yo fuera el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Y que ese cuerpo fuera suficiente y que toda la eternidad, toda la humanidad vamos a ver a Cristo y vamos a saber, wow, se nos pone la piel de gallina y vamos a saber que es maravilloso lo que Dios hizo y que va más allá de solamente la muerte en la cruz, que fue magnífica, ¿no? Pero muchas iglesias se niegan a ver que Él hizo más cosas abajo, que completó toda la legalidad que nosotros podíamos tener, que ya no necesitamos bajar nosotros a las profundidades del abismo a sacar a personas espiritualmente, ¿no? Porque hay personas que los demonios los llevan a profundidades tremendas de maldad, a las profundidades de Satanás, ¿no? Dice Apocalipsis. Ay, pastora, ¿qué estás diciendo? Pues lee Apocalipsis, ¿no? No has entrado en las profundidades de Satanás. Por ejemplo, hay brujos que hacen brujería y llevan a las personas a lugares tenebrosos. Cancelamos todo esto en nuestras vidas. Pero aquí se presenta el inconveniente para muchos cristianos, que no tienen revelación acerca del poder que nos ha sido entregado como iglesia para reinar en vida y aquí. Para reinar en vida y aquí. Ay, pastora, pero si tú vives ahí, vives en Polanco y ni siquiera tienes un palacio. No, si yo no reino físicamente, yo reino espiritualmente. Y te digo una cosa, cuando los exorcistas ambulantes fueron a exorcizar al cuate, le dijeron, por Jesucristo, el que predica Pablo, sal fuera. Y el demonio le dijo, mira, a Jesucristo lo conozco y Pablo sé quién es, pero tú no sé ni quién eres. Y le dieron una paliza. Y si tú reinas, el diablo va a saber quién eres. El diablo tiene que estar bajo tus pies, querido. Si tú empiezas a tomar la autoridad del Hijo de Dios
y a decir: yo te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús. Yo te echo fuera de mi territorio, de mi vida, de mi cuerpo, de mi mente, de mi familia, de mi descendencia, de mis generaciones. Y yo declaro que mis generaciones serán benditas hasta 1000 generaciones. Empiezas a entender lo que es una guerra espiritual. Y tú piensas: ay, me voy a comprar unos guantes y me voy a pelear con el diablo. No, no, no. Tu pelea no es contra carne y sangre. Tu pelea es una pelea espiritual de legalidades. La sangre de Cristo tiene poder. Y el nombre de Jesús es nombre delante del cual se dobla rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y ese nombre es el que te ha dado el Señor. Dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y se os dará, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuál es el gozo? ¿El coche, la casa? No, no, no. El gozo es tener paz en la vida. Tú no tienes paz porque no has sido libre, porque cuando yo no fui libre, no era libre, era un desastre en mi vida, y yo no entendía por dónde empezar, no entendía qué hacer. Pero cuando empecé a detectar todas las artimañas de Satanás, cómo yo me sentía cuando el diablo me atacaba, cómo sentía cuando empezaba a estar presente el enemigo, se manifestaba, yo empecé a decir: ah, no, yo ya te vi, yo ya entendí. Y hoy yo quiero que tú empieces a entender que estás permitiendo un montón de cosas que no te pertenecen, que le pertenecen a Satanás. Estás diciendo: es que yo tengo mi migraña, me duele la cabeza, tengo no, no es tu migraña, es la migraña del diablo. Y yo conozco cantidad de gente que ha sido libre de migraña. Conocemos a Janet, ¿no? Que tenía unas migrañas que no podía salir del cuarto, hasta que un día dijo: ah, no, pues ya me di cuenta, y empezó a reprender, dijo: hasta aquí llegaste, Satanás. Nunca más le dio una migraña. Qué chistoso. Y la verdad es que, como esos ejemplos, tenemos muchísimos ejemplos de personas que han entendido, han tenido revelación de los ataques de los que han sido presa, y han dicho: hasta aquí llegué. Yo no te doy más autoridad, Satanás, para que tú operes en mi vida. Que no tienen revelación, no, vuelvo a leer, pero aquí se presenta el inconveniente para muchos cristianos que no tienen revelación acerca del poder que nos ha sido entregado como iglesia para reinar en vida y aquí. Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida. A ver, ¿lo han leído? 80 veces lo han leído, ¿verdad? Sí, pastora. A ver, voy de nuevo. Mas si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Amén. Wow, salud, compañero. Empieza a cambiar tu mente. Empieza a darte cuenta que el enemigo ha reinado en tu vida y que te ha engañado, haciéndote pensar que tu vida es miserable, es pobrecita, es triste, estoy deprimida, y que no te das cuenta que ese enemigo se ha puesto sobre tu cabeza para tomar autoridad sobre ti y tener esa potestad y reinar sobre ti. Ay, no, pastora, sobre mí reina Cristo. Ah, sí, no me digas. Si reina Cristo, tú tienes que tener poder, autoridad, tú tienes que estar bien, tú tienes que sobrellevar todas las situaciones, tú tienes que ser feliz, pase lo que pase, tú tienes que estar gozoso, regocijados en el Señor siempre. Otra vez os digo, tú tienes que tener victoria en todas las cosas, y no te digo que no te pasen cosas malas, pero tú tienes que salir en victoria, porque la victoria es de Cristo. Entonces no es que estás reinando Cristo, porque Cristo es victoria. Cristo es vencedor. ¿Quién es el que vence al mundo?
sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Pero creer que Jesús es el Hijo de Dios involucra muchísimas cosas, ¿no? No es, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Ay, pero la vida es un desastre, pastor. Entonces no has entendido lo que el Hijo de Dios ha hecho. No ha entendido Diana lo que Dios ha hecho. No te quiero decir a ti, vas a decir, ay, me está acusando a mí. No, es que yo tengo que avanzar también, yo tengo que confiar más, yo tengo que creer más en el Señor. Yo quiero más victoria, yo quiero más poder, yo quiero más autoridad. Yo quiero tener más autoridad en contra de cualquier espíritu inmundo que esté atormentando mi vida y que tenga que ir a los abismos sin retorno. A donde tenga que ir sin retorno. Que no pueda regresar a atormentar a esta hija de Dios. Entonces tú tienes que aprender a pensar así, porque tú tienes la victoria. Tuya es la victoria. 1 Corintios 4:8. Ya estáis saciados, ya estáis ricos sin nosotros. Fíjate lo que decía Pablo a los corintios. Y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también, juntamente con vosotros. A ver, no me entendieron nada, se los vuelvo a leer. A ver, ya estáis saciados, le decía Pablo, ¿no? Ya estáis ricos. Sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Quiere decir que Pablo les estaba diciendo, mira, el punto es que tienen que reinar. Empieza a practicar llevar la corona, porque se te van a dar coronas. Te van a sentar en un trono, dice la Biblia. Echaremos las coronas a los pies de Jesús. ¿Por qué? Porque sabemos que son de Él, pero nos las van a volver a poner. Porque el Señor nos las concedió. Nos ha coronado de gloria. ¡Ay, wow! El Señor nos ha coronado. Empieza a entender lo que es una corona de gloria. Empieza a entender lo que es ser el portador de la gloria. El diablo está vencido. Él solamente te engaña para que tú no entiendas cómo sacarlo fuera. ¿Sabes lo que hace? Una de las estrategias fuertes del enemigo, ¿sabes cuáles son? ¿Cuál es? Que tú tengas miedo. Porque él te tiene miedo a ti. Porque si tú te levantas como un hijo de Dios con el poder del Espíritu Santo, lo vas a hacer pomada. Y él sabe que no tiene ninguna posibilidad delante de ti, porque tú tienes el poder del Hijo de Dios que murió en la cruz. Ese poder el Señor lo dio a su iglesia, te lo ha dado a ti, te lo ha otorgado a ti, te ha hecho heredero y coheredero, heredero y coheredero de la gloria de Dios en Cristo Jesús. Entonces, el error más grande es pensar que tú vas a reinar simplemente en el milenio, o que vamos a trabajar con el Señor, o cuando lleguemos al cielo, ahí nos van a poner tronos y vamos a reinar. No, tú tienes que empezar a reinar aquí, porque si no reinas tú, a ver, si reinas tú, reina Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Porque ¿cómo reinarías tú si no es por medio de Cristo? Estamos supeditados a Cristo. Somos hijos de Dios. El poder que nosotros tenemos es el poder de Cristo. Nosotros no tenemos poder por nosotros mismos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pero si tú no reinas, reina Satanás. Porque por eso es el príncipe de este mundo. Porque él, con su estrategia con Eva, le robó el creer en Dios, y al creer en él, el diablo pudo reinar. Entonces, entendiendo todo esto, tú vas a decir, ay no, yo no entendía. Yo no comprendí cómo era este rollo. Yo pensé que éramos cristianos y ya. No, somos soldados de Cristo. Estamos en una milicia. ¿Para qué queremos una milicia si no es para pelear? ¿Contra quién vas a pelear? ¿Contra el vecino? No, porque amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Porque tú no puedes tratar mal a tu prójimo, porque como quieras ser tú tratado, tienes que tratar a tu prójimo. Tu pelea es con las tinieblas. Tu pelea es con Satanás. Lucas 10:19. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Si te daña algo es porque ya te engañó el diablo. A ver, yo lo he vivido. Cuando a mí me daña algo, estoy segura que ya me engañó el diablo de alguna manera. Entonces yo no tuve, dice, os he dado potestad de hollar. Hollar, ¿sabes qué quiere decir? Hollar quiere decir pisar, así triturar. O sea, imagínate que Dios te pone para triturar y pisar y pisotearle la cabeza al diablo, ¿no? Dice, y si tú haces esto, dice, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Ah, pastora, es que eso no, lo estás interpretando mal, porque a todos nos daña algo. Sí, porque no tenemos revelación. Por eso es importante que empieces a tener revelación. Yo sí quiero. En cuanto a esto, creo que tenemos que tener mucha cautela doctrinalmente hablando. Y es que hay personas que dicen que descender a los pozos o lugares cenagosos es lo que tenemos que hacer, o al mismo infierno. No, ahí ya descendió Jesús. Olvídalo. Ahí yo he escuchado a personas que dicen, y yo descendí al pozo cenagoso. No, ahí ya descendió Jesús. Es como si dijeras, y yo tengo que subir a la cruz y morir. No, ahí ya murió Jesús. Por eso es mi papito amado. Por eso es mi hermoso Salvador. Porque Él sabe la deficiencia de su hijita y de su hijito. Pero Él, como un papá fuerte, dijo, yo lo hago. Ah, hermoso Cristo. Donde están las asignaciones, sin embargo, esto no es así ya. El Señor hizo el trabajo difícil. Como una vez le estaba testificando a alguien, y resulta que le dije, es que todo el trabajo lo hizo Jesús en la cruz, no tienes que hacer nada. Y había un cristiano ahí y volteó y me dijo, sí, Él hizo el trabajo difícil. Le dije, sí, Él hizo el trabajo difícil. Nosotros lo único que tenemos que hacer es creer. ¿Verdad? Así que nada de rollos de que voy a bajar al infierno a sacar a esta persona. No. Ni muertos ni vivos. Los muertos ahí se quedan. Si están una vez me dijo uno, con tu falta de fe vas a sacar a tu papá del infierno. Le digo, no, pues yo cómo voy a sacar a mi papá del infierno o del cielo. Digo, del cielo, me dijo. Con esa falta de fe vas a sacar a tu papá del cielo. ¿Y yo cómo podría sacar a mi papá del cielo? Eso es una falsa doctrina. Nadie puede sacar a ningún ser que haya elegido dónde pasar la eternidad. Estamos hablando de situaciones espirituales donde hay brujería y hechicería. Y hemos podido ver cómo hay brujos, hechiceros que sí hacen cosas tremendas, ¿no? Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, ¿ok? El pago ha sido completado. Sí, qué alegría. Ya está. Señor, por eso te adoramos y te honramos y doblamos rodillas delante de ti, te agradecemos de veras esta gloria. Levítico 4:12. En fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña. En donde se echan las cenizas será quemado. Y el Señor tuvo que bajar al infierno y el corderito tenía que ser quemado fuera del campamento. Y por eso sabemos que el pago no terminó en la cruz.
consumado es aquí, pero tuvo que bajar a terminar el pago en el Espíritu. Llevando el Señor cautiva la cautividad, tenemos la mejor herramienta que nos ha dejado, la cual es su nombre. Amén, el nombre de Jesús, maravilloso nombre. Y aunque nuestra alma esté en algún área de cautiverio, podemos clamar por liberación a través del nombre de Jesús y el poder de la sangre de Cristo. Fíjate, yo a veces sí digo, Señor, Señor, el poder de la sangre de Cristo esté sobre esta situación, sobre este muchacho, sobre esta muchacha, porque no es un talismán, es el poder de la sangre de Cristo. ¿No? ¿O no? La sangre de Cristo tiene poder, dice la Biblia. Y el poder es algo que se ejerce. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no es solamente se derramó y tuvo poder y está en el cielo, en el lebrillo, ¿no? No. La sangre de Cristo está caliente, la sangre de Cristo está activa, la sangre de Cristo opera en cada creyente y en cada situación que el creyente la necesite. Señor, cúbreme con tu sangre, por favor. ¿Cuántas veces hemos estado en peligros y decimos, Señor, cúbrenos con tu sangre, ¿no? Aún en liberaciones sabemos que el enemigo puede estar tratando de tomar a otras personas y cubrimos a todas las personas con el poder de la sangre del Cordero, ¿no? Como si fueran los dinteles, ¿no? De la puerta. Cubre mi vida, Señor. Pinta mi vida con tu sangre, Señor. Y eso es del Antiguo Testamento. Bueno, es que el Antiguo Testamento era la forma de lo que iba a venir. Así que finalmente es Cristo. Filipenses 2, 9 y 10. Por lo cual también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Tengamos mucho cuidado con esto, ya que la guerra está ganada y nosotros solo tenemos que utilizar las herramientas que Dios nos ha dejado para vencer en las batallas que el diablo, en su necedad, quiere seguir provocando en nuestras vidas. El nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre, delante del cual tiene que doblar rodilla cualquier situación, cualquier persona, cualquier demonio, cualquier cosa. Por lo cual, si nuestra alma se encuentra en alguna ligadura de impiedad o en alguna cárcel espiritual, podemos utilizar ese nombre. Por eso dijo, usen mi nombre. Ay, Señor, nombre, estamos asombrados. En tu nombre se nos sujetan los demonios. En tu nombre. ¡Wow! El nombre de Jesús. Primera de Juan 5, 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y todo lo que es nacido, fíjate este versículo. Aquí no dice todo el que es nacido de Dios. Aquí dice todo lo que es nacido de Dios. Quiere decir, querido, que tú puedes haber nacido de Dios, porque naciste de nuevo, ¿no? Como dice Juan 3. O sea, es necesario nacer de nuevo. Pero en tu vida, todo tiene que nacer de Dios. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, yo nací de Dios, porque el Señor me engendró, ¿verdad? Engendró en mí una nueva criatura, ¿verdad? Ahora, dentro de toda mi naturaleza y mi rollo y mi manera de vivir, hay muchas cosas que no han nacido de Dios todavía.
que son de la vieja usanza, que son de la antigua naturaleza, que la antigua naturaleza sigue teniendo victoria en esto y no nació de Dios, esto nació de mi carne y del diablo. Por eso, aprendamos a no ser cuadrados para las cosas. Tenemos que dejar que todo nazca de Dios. Por eso necesitamos ser libres. Porque si el diablo ha ocupado áreas de nuestra vida, de nuestra mente, tenemos que echar fuera al diablo para que el reino de los cielos se pueda establecer en esa área. Pero pastora, si yo ya pertenezco al reino de los cielos, pues no se te nota. Porque estás actuando como un impío. No eres impío porque ya has sido salvado por la sangre de Cristo, pero actúas como un impío, porque no tienes el dominio sobre tus emociones, sobre tus razonamientos y tus pensamientos. Entonces, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Si Dios te dice, por ejemplo, no mentirás, eso es nacido de Dios. Pero el diablo te dice, bueno, es que pues una mentirita piadosa, mira, no hace mal a nadie, Dios te va a perdonar. Dios es misericordioso, porque ¿cómo les echa el cuento a todos? No de que Dios sea misericordioso, Dios es misericordioso, pero también es justo. Es justo. Entonces, si Dios te dice que no mientas, pues más te vale que no mientas, porque el que no mientas será nacido de Dios. ¿No? ¿Comprendes esto o no? Entonces, en cada área de tu vida tú vas a tener que cambiar, pero muchas veces el enemigo tiene nublado tu entendimiento. Y tú dices, es que no veo, es que no entiendo lo que me estás diciendo. ¿Por qué no entiendes? ¿Por qué no podéis oír mis palabras? ¿Por qué no entendéis mis palabras? Y muchas veces ya no somos del padre del diablo, ¿no? Como eran los fariseos, pero muchas actitudes que tenemos han nacido en el corazón del diablo, no han nacido de Dios. Es por eso que tú tienes que meterte en guerra espiritual, y no es difícil meternos en guerra espiritual. Vamos a empezar a ver el nombre de Jesús, vamos a empezar a ver muchas cosas que te van a dar estrategias para que tú puedas entender realmente que tú ya venciste de antemano, solo tienes que creer y operar en esa situación. Es una guerra ya ganada. Ay, pero por favor no pierdas más el tiempo. La guerra ya está ganada. Solamente deja de ser engañado por Satanás para que tú no le des esa legalidad aquí en la tierra y puedas reinar en la tierra. Porque en el cielo todos vamos a reinar, pero yo quiero reinar acá. Quiero quitarle toda autoridad, ¿no? Y ayer yo le decía a mi hijo, y dentro de la bendición que te doy, Natán, el Señor, dice, el Señor te devolverá lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Y nunca más serás avergonzado. Nunca más, Natán. Y así te digo a ti, el Señor te devolverá lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Y nunca más su pueblo será avergonzado. Pero tenemos que creer en Él de una manera integral. Integral. Mira, si tú le tienes miedo al diablo, estás equivocado. Porque el diablo es el que te tiene miedo a ti, porque la autoridad la tienes tú, por Cristo. Y como sabe que tú, el día que te levantes, tú lo vas a echar a lugares secos a donde pertenece, lo vas a echar al abismo, lo vas a echar de tu territorio. Él está apanicado, porque él necesita cuerpos, necesita territorios para poder establecer el reino de las tinieblas a su alrededor. Y si él te pierde, él pierde una gran parte de su operación. Por eso sigue engañándote y engañándote, haciéndote pensar de que, ay, qué miedo ir en contra de Satanás. No, pero para nada. El único temor que yo tengo es pecar en contra de Dios. Al diablo no le tengo nada de miedo, al contrario.
Al contrario, el diablo está vencido. Y no le tengo miedo porque mi Señor me capacitó para saber que yo tengo autoridad en contra de Satanás y de cualquier legión, cualquier principado, cualquier potestad, cualquier cabeza, cualquier gobernador de las tinieblas. No porque yo sea alguien, pero a mi Señor sí lo es. Y yo creo en mi Señor. Y yo creo en lo que Él hizo en la cruz. Y yo creo en esa legalidad con la cual Él se metió a las partes más profundas de la tierra y que las puertas del infierno no prevalecen contra mí. Y ni siquiera entendemos ese versículo. No quiere decir que no me voy a ir al infierno. Quiere decir que todo lo que opera en el infierno no puede prevalecer contra la iglesia. Tenemos autoridad. Por supuesto que voy a dar la prédica de que tenemos autoridad. Yo creo que es la que sigue. Porque en realidad los cristianos no entendemos que tenemos autoridad. Tenemos autoridad en contra de las tinieblas. Y pues yo espero que tú entiendas que Jesús llevó toda esa cautividad en la que tú has vivido, ya la llevó, ya consumó el pago. Y que solo tú tienes que creer. Es como cuando decimos, venga tu reino. Venga tu reino. ¿No? ¿Por qué decimos venga a tu reino? Porque todo está consumado en el reino. Y lo que necesitamos es que lo que ya está consumado, toda la estrategia, todo el plan, venga a donde yo estoy, ¿verdad? Entonces, nosotros necesitamos saber que tenemos esa autoridad maravillosa que Dios nos dejó. Y tienes que empezar a levantarte y tienes que empezar a decirle, ¿sabes qué? Ni discutas con él, porque el otro día una persona agarraba y me decía, ay, pastora, hoy ya me pasé horrible, ¿verdad? Uy, me pasé muchísimo. ¿1 hora y media? Ay, mamacita, discúlpenme, pero es que ahora sí que esta prédica está fuerte, ¿no? Bueno, ya no les voy a contar lo que les iba a contar. Ya se me olvidó que les iba a... Agarró una discípula y me dice, no, mira, a mí me estaba tentando el diablo y yo le dije, a ver, yo te voy a explicar. A mí no me puedes tentar porque yo ya soy hija de Dios. Y se puso a platicar. Le digo, a ver, tú no tienes por qué platicar con ese loser. Tú lo echas fuera. Tú no tienes que explicarle, ni darle explicaciones, ni decirle nada. Ay, qué bueno que me dices, pastora, qué bueno que me dices, porque la verdad es que yo sí a veces hasta me ponía a decirle, no, ni le digas nada. Simplemente échalo de tu territorio en el nombre de Jesús. Te bendigo. Perdón, nunca me había pasado tanto en una prédica, pero ahora sí que espero que te quede claro que de verdad tenemos autoridad. Y esa autoridad es una autoridad legal ganada por el Señor Jesucristo, que llevó cautiva la cautividad y que dijo, consumado es. Comparte esta prédica y te bendigo muchísimo y te veo, si Dios quiere, el domingo. Adiós.